el fin de semana pasado nosotros estuvimos viendo qué es Excel, ¿verdad? ¿Qué es Excel como programa? Recordemos un poco. Como programa, ¿qué es Excel? ¿Ah? Un libro, una base de datos, podría ser. Ajá. ¿Cómo más podemos catalogar Excel? Parte del libro y una base de datos. Ajá. Libro. Ajá. Es un libro. Ya sabemos que Excel es un libro y se caracteriza por tener hojas de cálculo. Eso es lo que tiene Excel. Como dijo el compañero acá, ¿verdad? El objetivo de Excel en su momento fue convertirse en una base de datos, porque descubrimos que existen demasiadas columnas y demasiadas filas para datos pequeños, ¿verdad? Y ahora, con la tecnología, nosotros nos hemos dado cuenta de que muchas empresas, a pesar de que haya avanzado la tecnología y que ahora existan bases de datos propias, todavía trabajan con Excel y ahí manejan sus inventarios, manejan a veces hasta para poder registrar los productos, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque Excel es bien amplio, ¿verdad? Pero nosotros hemos empezado desde un Excel conociendo a ese Excel, ¿verdad? Entonces, Excel como hoja de cálculo, ¿a qué me ayuda? ¿A qué me ayuda Excel? Ah, ajá. En mi caso, de viernes, precios unitarios, ventas, salidas y entradas de mercadería. Ya, de verdad, compañero, se utiliza Excel. Ajá. Un inventario, cabal. ¿Cuál es la característica de la hoja de cálculo? Si yo ahí digito, por ejemplo, decíamos nosotros, una operación, ¿cuál es la ventaja? Excel hace todo. Que Excel hace todo, que Excel hace los cálculos, ¿verdad? Que facilita ese cálculo. Entonces, quiera ser o no, pues ya conocemos a un Excel, o sea, lo conocemos, ¿verdad? De una forma teórica que me va a permitir generar cálculos de una manera más automática. Ahora, nosotros mencionamos también el fin de semana que Excel tiene diferentes tipos de datos. ¿Cuáles son esos datos? Solo mencionamos dos, los primeros dos. Ajá. Aquí solo digo texto y número, así es. Esos son los primeros dos, los que nosotros ingresamos literalmente, ¿verdad? Y lo que en su momento nosotros podemos tener como resultado. Pero adicional a eso, hoy vamos a trabajar con otros tipos de datos de Excel. ¿Cuáles son, perdón, los dos tipos de datos que nos hacen falta? Las operaciones, que son conocidas como fórmulas, y las funciones. O sea, son 4 tipos de datos: texto, número, fórmulas y funciones. Esos son los 4 tipos de datos que maneja Excel. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a empezar con las operaciones básicas, que es el tema que vamos a iniciar este día. Solo que para que se vea bien, lo voy a descartar. Permítanme. Okay. Dije texto, números, fórmulas y funciones. Así es. Sí. Okay. Vale. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Las que usted aprendió. ¿Se recuerda? Esas son las 4 básicas. Usted ya puede sumar, puede multiplicar, puede dividir, ya puede restar, puede hacer operaciones combinadas. Algunas más rápido que otras, pero se puede. Entonces, ¿por qué? Porque eso ya depende de uno, ¿verdad? Qué tanto le gustaban a uno las matemáticas. Pero Excel hace todo por nosotros. Entonces, nosotros prácticamente no vamos a hacer nada más que ingresar la información, literalmente, y conocer cómo trabajan los operadores. ¿Por
porque Excel maneja diferentes tipos de operadores. Los primeros que nosotros vamos a ver, que son dentro de los básicos, son los conocidos como, aquí está, ahí está, los operadores matemáticos. No vamos a ver matemática, pero sí los operadores que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son los operadores matemáticos? Los más básicos son suma, resta, multiplicar y dividir. Usted ya me lo mencionó, ¿verdad? Esos son los que nosotros vamos a trabajar. Ahora, hay una diferencia acá. Hay tres conceptos que menciona la presentación. Número uno, la fórmula. ¿Qué es una fórmula en Excel? Combinación. Es una combinación, así es. ¿Perdón? Un comando. No es sí comando, pero sí es una combinación de qué? De datos. ¿Ya? Porque un comando es una acción a realizar. Es diferente. En el caso de la fórmula es un proceso. Es un proceso o, en este caso, una expresión, como lo dice el concepto. Porque yo vengo y digo, mi fórmula para poder calcular el porcentaje que le voy a pagar a cada empleado por el número de horas extras trabajadas. Entonces, yo hago mi fórmula. Esa es una fórmula. Toda empresa, aunque hay una fórmula base, ellos a veces crean su propia fórmula dependiendo cómo quieren pagar, porque también se basa en eso, ¿verdad? Entonces, hay otro tipo de fórmulas que cada empresa pues, genera según la conveniencia y otras que ya existen, que ya están fórmulas base, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, yo como empresa digo, bueno, voy a crear mi planilla. ¿Cuáles son los datos de una planilla? Los generales. Hora de dirección, hora laboral. Ok, continuando entonces. Imagínense que usted le toca hacer la planilla, ¿verdad? Entonces ya usted me mencionó todo lo que una planilla conlleva. Las planillas, o sea, todas llevan fórmula. Si lo vemos de esa manera. Una planilla tiene fórmulas. La mayoría de ellas son fórmulas, son datos calculados, que le llamamos nosotros. Son datos que son calculados. Entonces, por ejemplo, vean, cuando usted lo contrata le dice, esto es lo que te vamos a pagar. ¿A eso cómo se le llama? Salario o salario básico o sueldo. Eso es lo que le van a pagar. Pero de eso le van a hacer descuentos. Le van a hacer retención. Esas retenciones las van a sacar ¿de dónde? Del salario base. O sea que al final no le van a pagar lo que le dijeron. Esa es la promesa, pero de ahí le tienen que descontar, ¿verdad? Porque le brindan seguro, le brindan AFP, y si en algún caso tiene algún tipo de préstamo o algo, o la renta, como dice el compañero, porque todo depende de cuánto sea su salario. Entonces, se le hacen diferentes cálculos. Ahora, cuando se hace horas extra, también se le hace un cálculo. Aunque eso ya no es un negativo, sino que es un positivo, ¿verdad? Es diferente. Entonces, todo eso que yo menciono se basan en diferentes fórmulas. O sea, ahí ellos dicen, bueno, para poderle, por decirlo así, ¿verdad? Le vamos a descontar lo del seguro. Entonces, su salario le van a buscar cuál es el porcentaje del seguro que usted tiene que pagar, que normalmente, si no me equivoco, anda por el 3%. Entonces, a su salario le quitan el 3%.
Y eso es lo que pagan al seguro. A la FP, si no me equivoco, anda por el 7. Hoy ya subió. Ya subió al 8, entonces hoy le van a quitar el 8% de su salario. Eso es lo que le descuentan del AFP. Es un beneficio a largo plazo, ¿verdad? Pero se lo están quitando mes tras mes. Entonces, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, todo eso se va organizando y se crea de una sola vez la fórmula para cada empleado. Si yo tengo 1000 empleados, todos los empleados tienen que manejar la misma fórmula. Porque yo no le puedo descontar, pues no puedo estar haciendo una fórmula para cada empleado. Se hace una fórmula por, digámoslo así, por proyecto. ¿Cuál sería mi proyecto? La planilla. Ese es mi proyecto. Entonces, los operadores son los que acompañan, ¿verdad?, la fórmula. Por ejemplo, digo, el salario por el 3%. Entonces, el operador acompaña la fórmula. Dentro de esto, ¿verdad?, voy a jugar con dos cosas. No sé si pueden abrir Excel, por favor. Abran Excel. Y creen un libro en blanco. Creen un libro en blanco. Eso. Lo que sucede con cuando se encuentra Excel y te aparece el ejecutador. Y aparece la carta de ejecutar programas. Sí, es que como que no están claros, ¿verdad? Vale, excelente. Eso tenga office auténtico, le doy cerramiento. ¿Bueno? Eso de tenga office auténtico. Ah, sí, desenciárrelo. Vale, solo, ¿ya lo abrieron? Sí. Va, ok. Voy a hacer un poquito más grande acá para los que están lejos. Ah, ok, aquí tenemos lo que es Excel, ¿verdad? Recordando un poco sus partes. En este caso aquí tenemos su hoja de cálculo y su cuadro de nombres, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿cómo se llama esto? La barra de fórmula. Ahí está, la barra de fórmula. Incluso si usted se ubica así, mire, solo ni le di clic, sino que solo me posiciono con el mouse y ya me dice cómo se llama. Igual con este, ya me dice cómo se llama. Ubíquese, por favor, en la celda B2. Ajá, en la celda B2. Columna arriba, letra, fila al lado izquierdo. B2. ¿Estamos bien? ¿Ahí atrás? Sí. ¿Sí? ¿Ahí atrás, Reina? ¿Sí? Ok. Entonces acá vamos a hacer un ejercicio sencillo de una planilla. ¿Qué es lo que lleva una planilla? Primero, vamos a poner el número de empleado. Número, el nombre, el cargo, bueno, vamos a ignorar el cargo, el salario, ¿ya? Y con Tab se va desplazando, ¿verdad? Con la tecla Tab se puede usted ir desplazando, ¿ya? El siguiente sería después del salario. Número de horas extra. Y de ahí, después del salario, número de horas extra.
Número de horas extra, total de horas extra, número de horas. Acuérdese algo, ¿verdad? El hecho que me quede encima no es que esté encima, ¿verdad? Total de horas extra, ¿ya? Presiona tab, vea. 1, 2, ¿ya? Pero fíjese bien dónde quedó. Número quedó en B2, nombre quedó en C2, salario quedó en D2, número de horas extra que no se ve, pero si usted se percata, aunque no se vea acá, se ve a dónde. En la barra de fórmulas. Acuérdense que no se ve porque está ajustada a la celda. Vale. Y está total de horas extra. Luego en esto sería el IS. No poner todo, ¿verdad? Instituto Salvadoreño del Seguro. El AFP. Ajá. Pongámosle otros descuentos. ¿Ya? Otros descuentos. Y el último, no vean, sería total, descuentos. ¿Ya? Si alguien se quedó en alguna, me avisa. Repito, después de total de horas extra, iba el IS, después el AFP, después otros descuentos, total descuentos y salario líquido o salario o total o el salario. Aquí pusimos salario, número de horas, está bien. Este es el salario base y este es el salario líquido, el real. Total descuentos y salario líquido. Vale. Hoy quiero enseñarle algo diferente. Pero necesito que termine de escribir. Ahí está. Le voy a pasar revisando. Paso. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Algo bien importante. Dentro de lo que es, yo le enseñé el fin de semana pasado que cuando en el caso de que en una celda no se visualice completo el contenido, usted puede ubicarse entre las columnas y a partir de ahí estirar, ¿verdad? Ya sea dando doble clic o simplemente clic sostenido y uno lo va ajustando. ¿Sí? Pero si en algún caso yo quisiera mantener una estructura un poco más pequeña, no tan amplia la tabla, porque imagínense, no le va a caber en la impresión. No sé si me entienden. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hago? Porque los encabezados son muy anchos. Entonces, Excel tiene acá una herramienta que se llama ajustar texto.
Entonces, si yo me ubico en número de horas extras y le doy clic a ajustar texto, automáticamente, como yo no he ampliado las columnas, si usted la amplió, aunque le dé a ajustar texto, no va a pasar. Muchas veces se va a quedar así porque su celda ya cabe. En la mía no. Entonces, yo necesito que las celdas estén un poco ajustadas porque los valores que van a ir ahí son más pequeños. O sea, yo no voy a tener una columna súper ancha y solo voy a tener un número. No sé si me entienden. Entonces lo voy a ir ajustando. Entonces, donde es número de horas extras, total de horas extra, otros descuentos, total descuentos y salario líquido, yo necesito que usted, en lugar de ampliarlos, los ajuste y que le quede así en dos filas, literalmente. Mire, y ahí los voy ampliando, ¿ves? Y ahí los puedo ir ajustando un poquito más a medida de hacer una tabla un poco más pequeña. Hágalo, por favor. Lo voy a ir a supervisar. En su caso, para que pueda ver el efecto, primero veamos las y la de mostrar esta línea. Ahora, nada más ajustada en lugar de ampliarla, y nada más pequeño. Ahí es igual. Ahora dígale otra vez usar texto. Dele otra vez a usar texto. Y él lo hace. Va a hacer lo mismo porque un número de horas extra. Pero primero, ajustela un poquito para que se vaya bien. Haga lo mismo con otro descuento, salario líquido. Bueno, sí, lo va a hacer un poquito más. Sí, para que le aparezca. No, porque para hacer ahora no estamos aquí.
Vale, lo siento. Vale, si gusta, ¿verdad? Agreguemos los datos, los primeros datos para ir avanzando. Vamos a agregar 5. ¿Cómo hago? Solo voy a poner un 1. ¿Cómo hago un autorrelleno numérico? Ajá. Me ubico aquí, pero para que sea numérico, voy a presionar la tecla control y mire cómo me cambia. Aparece un más. Si suelto el control, se quita el más. Presiono el control, aparece el más. Clic sostenido y lo arrastro. Y eso es un autorrelleno numérico. En lugar de estar digitando los números, yo solo lo autorrelleno. ¿Ya? Repito. Me ubico aquí, en esta esquina, y con la tecla control lo mantengo presionado y hago clic sostenido hasta que me dé el número 5. Habíamos dicho que se llamaba autorrelleno numérico. Autorrelleno. Ahora presiono y hace clic. Ahora, agreguen 5 nombres rápidamente. Nombre y apellido. Juan López, no importa, puede variar. Inventes. Por ejemplo, Juan López. Uy. En los nombres sí amplíen, ¿verdad? Para que los nombres queden exactos en su celda. El salario sí coloquémoselo igual. Por ejemplo, si este gana ¿qué? 355, solo los números. Este gana 450, este gana 375, este gana 355 y este gana 500. Los salarios sí iguales para que tengamos los mismos resultados, ¿verdad? Varía.
Sí, 355, 450, 375, 355 y 500. Dos iguales y tres diferentes. Ahí está. Vamos a ver. Bien, vale. Porque la asistencia. Mayra Isabel. María Aide. Katia. Carita. Ok. Denis. Marilyn. Isael. Reina. Luis. Wilfredo, el que no ha venido. Claudia y Carolina. Fátima Carolina. Claro, porque me dijo que iba a venir. Tampoco saber si pagó. Bueno. A ver cómo salimos. Va, ok. Sí, porque el otro domingo ya es más de funciones. Tendría que hacer campito en la semana para poderse le actualizar. Va, ok. Va, ya lo tenemos los tres. ¿Cómo presentamos los datos, chicos? ¿Cómo tenemos que presentar esos datos? Ahorita solo dice 355 limones, 350, no dice símbolo de dólar. Entonces hay que colocarle el formato de los datos. Eso lo vemos en el grupo número, ¿verdad? De la pestaña inicio, donde estamos, la lista que dice general. Pero fíjense en algo, yo seleccioné todos los salarios de una sola vez. Y despliego la lista y ahí tenemos las dos opciones. Como es una planilla, seleccionemos contabilidad. Así es, contabilidad. Y probablemente si su celda es bien chiquita, va a pasar eso. Pero si no, se le van a ver los números. Ahora, ese es un error de presentación. Lo único que yo tengo que hacer es ajustar la celda. Porque como no cabe, digámoslo así, ¿verdad? Entonces viene él y le aparecen como los numerales. Eso es todo, pero no es que sea un error, ¿verdad? Así. Me avisa cuando ya lo tenga. Levante la mano que ya le puse lo de contabilidad. Ya, solo me faltan dos. Ajá. Sí, que yo le dije por lo de todo. Y me pidió otro 755. Ella lo volvió. Pero, ¿por qué se dio eso? Porque Sí, son autorrelleno. sí, le dije. Ah, porque autorrelleno es un autorrelleno. No es lo mismo un número correlativo que un valor específico. Lo puede hacer, pero le va que el correlativo va a ser de 1 en 1. 355, 356, 357, probablemente. O un relleno de copia. Va a copiar todo lo mismo. Son diferentes. Acuérdense que yo mencioné que existía el autorrelleno y el autorrelleno numérico. ¿El autorrelleno cuál es? Una copia de unas celdas. Y el autorrelleno numérico es una continuación. Hay excepciones. Por ejemplo, en el caso de los meses. Si yo solo coloco enero, Excel automáticamente, si hago un autorrelleno, él sabe que el siguiente es febrero, que el siguiente es marzo. Esa es una excepción, porque Excel reconoce que son los meses. Entonces, cuando yo autorrelleno, automáticamente me genera el listado de todos los meses. Pero son excepciones bien específicas. Ok, ¿lo tenemos aquí ya? Vale.
Entonces, dígame. Aparte de la autorrelleno, ¿cuál es el otro relleno? El autorrelleno numérico, que es cuando uno presiona control y le aparece este símbolo. El más y el símbolo de una cruz y otra cruz más pequeña. Ahí en el autorrelleno Numérico. numérico. Sí. Y solo ubicarse ahí es porque genera un autorrelleno. Autorrelleno. Una copia. Los autorrellenos se utilizan bastante con las fórmulas, porque hay que copiar las fórmulas. ¿Ya? Ya le voy a enseñar. ¿Va? Aquí, por ejemplo, número de horas extras, hagamos lo mismo. Este hizo 2, este hizo 5, este hizo 1, este hizo 3 y este hizo 3 también. ¿Ya? Son número de horas extras. Lo que va de aquí para allá, solo otros descuentos es algo quizás digitado. Porque, por ejemplo, hay empresas que dicen, le vamos a descontar de planilla el préstamo del banco. Y en el préstamo del banco es su costo fijo todos los meses. O le vamos a descontar el pago de la casa, que es algo normal que se da en las empresas. Entonces, es un costo fijo todos los meses. Entonces, por ejemplo, a otros descuentos, a Juan, bueno, al primero le vamos a descontar que paga, ¿qué? $55 con 30 centavos. ¿Ya? Luego le vamos a decir que el último, que sería el número, el último registro, le hacen un descuento de $35 con 75 centavos. ¿Ya? Solo a 2 le vamos a hacer otro descuento. Y aquí, como esto es dinero, vamos a seleccionar todos aunque estén vacíos. ¿Sí? Y de igual manera le vamos a colocar formato de contabilidad. Contabilidad. Aunque esté vacío, siempre va a tener, por si en algún caso alguien llega a adquirir, ya le va a aparecer automáticamente el símbolo de dólar. Contabilidad, así es. Bye, me avisa. No lo considera parte. A menos que usted lo indique. Ah, ya lo voy a enseñar por qué. Pero, Y si para en dado caso, fuera facturar todas estas, yo necesito que tenga el signo de dólar todas, para que me salga el mismo, así como el tendría que tener C. ¿Cuál aplicación usaría? Selección. Exacto. Póngale contabilidad, contabilidad todo. Diría contabilidad. Si le pones un dedo, la representación. De único aparece, pero por lleva. Porque esta cera no tiene nada. No es lo mismo que tener nada a tener cera.
sea que si le pongo moneda también aparece el signo de dólar. Sí, moneda y símbolo y contabilidad son lo mismo, con la diferencia que moneda el símbolo de dólar está separado. Y con contabilidad aparece separado. Ahora, cuando yo le coloco un cero con contabilidad, me aparece yo. Y lo que está separado será porque se va creciendo la cifra, se va. Acuérdense que contabilidad, como el mismo formato lo indica, como hay que representar la moneda, siempre va al lado izquierdo y el valor va al lado derecho. Por eso es la posición. Y entre más ancha sea la celda, más separada van a estar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo le mencionaba al compañero, que si yo aquí, como yo tengo formato de contabilidad, coloco 0 y presiono Enter, me aparece el guión. Si coloco moneda, me va a colocar 0 nada más. Pero a mí me parece más el guión porque es 0, literalmente, ¿verdad? Y en una factura no colocamos 0, ¿verdad? ¿Ya? Va, ok. Ahora, otra cosa. ¿Cuántos decimales tiene? 2. Vale. Pero no a todos siempre le aparece 2. A veces le aparece 1, porque a veces no se está contando el 0. Entonces, aquí arriba, si yo me ubico aquí, tengo este y este botón. Esto es para aumentar decimales y este es para disminuir decimales. Así es. ¿Ya? Ahí está. Ahorita que ya tenemos, digámoslo así, los valores más sencillos, porque nos faltan las fórmulas, necesito que usted me le aplique formato. ¿Qué formato? Que me le ponga bordes, que me le ponga color, ¿ya? Hágalo en estos minutos, le voy a dar a usted 5 minutos para que empiece a aplicarlo. A todo le ponen borde. Repito el proceso que acabamos de hacer. Decíamos archivo, guardar como, examinar. Documento, que es el lugar que vamos a seleccionar. Y aquí hay una opción que dice nueva carpeta. Al darle clic, me va a aparecer la carpeta y le voy a poner mi nombre. Le digo abrir. Ahí hay una carpeta que se llama Vero. Le vamos a poner Vero, en mi caso ni modo, porque ya hay alguien que se llama Vero. Excel. Le digo abrir hasta que ya esté adentro. ¿Cómo sé que ya estoy adentro de mi carpeta? Porque en la barra de búsqueda, perdón, en la barra de direcciones, ahí ya tiene mi nombre. Y a este se va a llamar planilla. Uy, perdón. El archivo se va a llamar planilla. Planilla. Uy, ahí está. Planilla. Tiene que abrir la carpeta Luis. Tiene que abrir. No, ahí tiene. ¿Cómo necesitamos borrar? Es diferente. Abrir. Siempre va a poner nombre. Fíjense que la carpeta no sea dos. ¿Qué lo guardó? No. Le entendí, le puse así el nombre de la carpeta, pero en la carpeta me dijo que tiene el nombre. ¿Sabes? Clic derecho. Cambiar nombre. Le pones planilla. Sí.
Ya estuvo. Ya estuvo. Va. Va, ok, aquí viene lo bonito. Préstame atención. Va, voy a regresar a la presentación porque es necesario. Va, en este caso, nosotros hablamos de los operadores básicos. Para poder hacer lo que se llama las fórmulas, usted va a necesitar de los operadores. Normalmente son 4, asterisco, que representa la multiplicación, la pleca. Si usted se fija en su teclado numérico, que es el que está al lado derecho, ahí aparecen los números y a la parte de una tecla de block num aparece la división, que es la pleca, la multiplicación, que es el asterisco, la resta y la suma. ¿Ya lo vio? Sí, aquí está, vean, es como una calculadora, es el teclado más pequeño, es el teclado numérico. Ahí aparecen esos símbolos. Pero adicional, ¿verdad? Existen otros operadores, como por ejemplo el porcentaje, es un operador también que me permite poder obtener, ¿verdad? Un valor. Y también hay otros y así sucesivamente, que cada uno de ellos tiene un grado de importancia para Excel. ¿A qué me refiero? Cuando yo en una fórmula tengo varios operadores, Excel automáticamente dice quién es o qué operación, mejor dicho, se va a realizar primero. No lo decide usted. ¿Ya? Vale, le voy a explicar. Usted no va a hacer nada ahorita, solo quiero que vea. Me voy a crear una hoja nueva, una hoja aparte. Esto no lo haga usted, esto solamente es para yo demostrarle. Por ejemplo, yo tengo una operación, 4, voy a poner 5 y 6. Y aquí a la par, para poder hacer una fórmula, toda fórmula en Excel inicia con el símbolo igual. Toda fórmula y función en Excel inicia con el símbolo igual. Entonces dice usted, yo quiero multiplicar y quiero sumar. O quiero sumar y multiplicar. Vamos a hacer eso. Vamos a sumar el 4 más 5 por 6. Un ejemplo. 4 más 5 por 6. La pregunta es, ¿cuánto es 4 más 5? ¿Por 6? Entonces el resultado es 34. ¿Está correcto? Sí. Para su lógica, ¿está correcto? Usted me dijo primero, ¿qué me dijo? 4 más 5, ¿cuánto me dijo? 9 por 6. Y me dio 34. Ok. Excel hizo una operación que no es la misma que nosotros realizamos manualmente.
Nosotros primero sumamos y luego multiplicamos. Así fue como se leyó la fórmula. Pero Excel tiene una importancia de operadores. El primero no hizo la suma. Para que me diera 34 significa que no sumó. ¿Y cómo yo lo puedo saber? Me voy a ubicar donde está la fórmula, que es aquí, si usted se fija, ahí me dice la fórmula, que es donde está el 34. Voy a irme a una pestaña que se llama Datos. Observe acá, por favor. Y en Datos yo tengo algo que sería en Fórmulas. En Fórmula yo tengo algo que se llama Evaluar Fórmula. Cuando yo le doy clic a Evaluar Fórmula, me muestra sobre la fórmula en la que yo estoy y me dice, o sea, me lo subraya cuál es la operación que Excel realizó primero. Por ende, Excel, antes de sumar, ¿el qué hizo? Multiplicar, porque dice, ¿cuáles son los números que están subrayados? El 5 y el 6. Entonces Excel lo que hizo fue multiplicar primero y luego lo sumó. Por eso me dio 34, porque 5 por 6, 30 más 4, 34. ¿Se entiende? Entonces, Excel, ¿qué hizo primero? Multiplicar. Multiplicar. Ya. O sea que hay un operador más importante que el otro en una fórmula. Ahora, si yo no quiero que eso suceda, sino que yo quería que Excel primero sumara, porque eso era la fórmula correcta, yo tuve que haber hecho algo. Y lo voy a hacer aquí. Voy a poner los mismos valores. 4 más 5 por 6. Pero acá voy a abrir paréntesis y acá voy a cerrar paréntesis. Encerrando una operación. Al realizar este proceso, al encerrar una operación, me va a devolver el valor que yo sí quería, que era 54. Eso quiere decir que si yo utilizo paréntesis en una fórmula, Excel le va a dar prioridad a la operación de los paréntesis. Esa es la que va a ser primero. Ya no va a ser el que él quiera, o mejor dicho, el que él determina más importante, sino que se va a basar en lo que yo le doy como importante, que es lo que está entre los paréntesis. ¿Ya? Entonces, por eso es que algunas fórmulas llevan paréntesis, para saber qué van a hacer. ¿Qué va a hacer primero esta fórmula? Lo del paréntesis. Así es, lo del paréntesis. ¿Se comprende? Sí. Entonces, para dejar un poco más claro y recalcar también lo que estamos diciendo. Por alguna razón, la profesora le puso una tabla y le puso los operadores ordenados. Quiere decir que si en una fórmula yo tengo multiplicación, división, suma y resta, y no tengo paréntesis, ¿cuál va a ser la primera operación a realizar? Multiplicación. ¿Cuál va a ser la segunda a realizar? División. La tercera y la última. Ese es el grado de importancia que Excel le da a los operadores. ¿Ya? Entonces, primero se multiplica, se divide, se suma, se resta. Ahora, si yo hago mi propia fórmula y yo utilizo paréntesis, no importa que a Excel le importe más la multiplicación, pero si yo la multiplicación no la pongo en paréntesis, eso significa que la va a hacer hasta el último. ¿Se entiende? ¿Ya? Así funciona. No hay más. Aquí no podemos hacer otra cosa porque es lo que Excel me da. Si no utilizas paréntesis, me dejas a mí a que te dé el resultado como yo quiero. Literalmente sí es. Pero si utilizas los paréntesis, tú estás definiendo cuál va a ser el resultado.
Sí, o sea, de que yo creo que hacía por un lado de dos maneras. O sea, que las dos maneras son importantes. Son válidas las dos formas, pero la primera, ¿quién está dando el resultado? Excel. Y la segunda, ¿quién está dando el resultado? Así es, porque usted decide la fórmula. Y usted decide que primero quiere sumar y después multiplicar. ¿Ya? Ya. Así es como funciona. No sé si hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Y en caso, Ajá. lo que le dije al inicio, tengo en esta, no sé si estará bien hacer ya esta pregunta. En la fila B, digamos, tengo un listado de precios unitarios, por ejemplo, galletas, 30 centavos, Ajá. sorbete, 15 centavos, dulces, 50. Luego, voy a ir sumando, digamos, vendí en las aparece la cantidad de que vendí y luego en la otra aparece cuánto me queda de sal. Para hacer eso hay que hacer otro tipo de forma. Siempre es lo mismo, solo que para hacerlo más automático, que ya lo vamos a hacer, en lugar de utilizar los valores fijos, se utilizan las celdas, donde están los datos. O sea que en lugar de yo colocar el 4, ¿dónde está el 4? ¿En qué celda está el 4? ¿Qué celda está el 4? Ah, entonces en lugar de poner 4, yo pongo B2. Eso significa que lo que está en B2 lo va a utilizar para una operación. Ya les voy a enseñar eso, porque ya lo vamos a ver. No sé si hay preguntas. Me gustaría hacer una pausa comercial para hacer la división del video en primer lugar.